Buenas noches, amigos. Hoy el presidente del Congreso ha tenido una muy buena, la verdad que muy buena. Daniel Salaverry se ha referido pues al acto ¿no? de Fuerza Popular ayer, en el que presentaron, se supone, una nueva cara, compromiso por el Perú, ¿no? Una reestructuración. Pero entonces Salaverry se ha preguntado si esta es una renovación o una reencarnación a propósito pues de las demoras que denuncia el presidente del Congreso para finalmente llegar a las reformas, ¿no?, programadas en el Parlamento. La congresista Rosa Bartra le ha respondido también de modo muy irónico, ¿no? Incluso Luis Galarreta, que también pues, es el secretario general actual de Fuerza Popular, no ha entrado a tallar, pero el hecho, bromas más allá, es que, bueno, Salaverry recupera de alguna manera unas riendas de poder acelerar las reformas, ¿no?, que están, se supone, pues están retrasadas. Él dice que recién hace 4 días han llegado unos dictámenes de la comisión que preside Rosa Bartra, la Comisión de Constitución, me parece que es, que entonces, bueno, él señala, a ver, pónganse las pilas, ¿no? Y realmente es lo que hay que demandarle ahora al Congreso en este, por decirlo, nuevo capítulo, a ver si en este 2019 podemos llegar a buen puerto. Glatzer Tuesta es director de IDL y nos acompaña esta noche para comentar ese y otros temas. Glatzer, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, ustedes han seguido también muy de cerca todo el proceso de reformas, tanto en lo político como en lo judicial. Apunta bien Salaverry en este caso. Apunta bien en las dos cosas, o sea, creo que en definir bien el momento del fujimorismo. Yo creo que el fujimorismo no puede inaugurar una nueva etapa, sobre todo si dice que está cambiando, blindando otra vez a Chávarri o tratando de cortarle la cabeza a una ministra solo porque la política educativa le parece que no es la correcta. Creo que eso demuestra que más bien es efectivamente un regreso al punto de origen. Yo creo que el fujimorismo, desde su perspectiva, ha llegado a la conclusión que tanto ayornamiento, que Harvard, que esas cosas no le terminaron jugando una buena pasada y están regresando al punto de origen. Pero un poquito más allá incluso, ¿no? Porque hay cierto conservadurismo que uno, digamos, conservadurismo pues en este tipo de políticas, sí, que uno ni siquiera veía en Alberto Fujimori, ¿no? No, o sea, es verdad, es verdad. Es más retro todavía. Entonces yo lo que creo es que quieren jugar, claro, para tratar, ya digamos en el marco de su debilidad, captando a los sectores más conservadores y diría yo en algunos casos hasta fundamentalistas. Pero lo que me da la impresión es que esos sectores que efectivamente los apoyaron en el último proceso electoral van a buscar otras alternativas. Para mí lo que el fujimorismo más busca... auténtica, digamos. Claro, más abiertas, más directas, digamos. Lo que el fujimorismo me da la impresión que busca hacia el 2021 con esto es ya no ser protagonista en ese proceso, sino más bien tratar de resguardar la inscripción. Yo no creo que eso que han presentado ahora alguien le haya podido siquiera llegado a imaginar que han Claro, cambiado, es una estrategia de supervivencia porque en realidad uno se pregunta a estas alturas cómo podría renovarse Fuerza Popular, ¿no? O sea, recurres, digamos, al desván, ¿no? Sí. Porque, bueno, ahí está probablemente las figuras que te van a acompañar, ¿no? La señora Chávez, el señor, el exministro, no es Morelli, ahorita se me fue. En fin, o sea, son pero caras pues bastante de la vieja guardia, un grupo que no necesariamente se cree ese cuento. Aguinaga lo que ha dicho es que eso no significa absolutamente nada de cara al fujimorismo. Y yo creo que más bien esos fujimoristas que aparecieron más leales a Alberto Fujimori, esos van a tener más espacio que que va a tratar de juntarse a alguna de esas figuras. Marta Chávez ha sido parte de este fujimorismo, ha sido, digamos, asesora principal de Rosa Bartra y de hecho ha sido una de las mentoras de varios de los que hoy día están protagonizando el fujimorismo. Además, no puedes plantear una renovación poniendo como cara principal pues a Galarreta. Galarreta llevó al Congreso de la República 6% de aprobación, teniendo 73 parlamentarios. Ellos perdieron una magnífica oportunidad de demostrar en serio que sí les interesaba cambiar y no lo hicieron, ¿no? Ahora, para rematar el tema de la política conservadora, conversábamos hace algunos días sobre este tema. Allí se ve pues un bolsón electoral a capturar. Yo no sé si efectivamente, como está ocurriendo en otros puntos, un poquito como que con la muerte de la política, ¿no? Digamos, la política partidista, ideológica, como la entendíamos hasta hace algunos años, estos rasgos identitarios, ¿no? Entre conservadores y liberales o progresistas, ¿no? Para otras materias, están definiendo en buena medida las elecciones en muchas partes. ¿En el Perú podría pasar eso? No creo. No creo porque, mira,
en Brasil, que tal vez sea un magnífico ejemplo, Bolsonaro encarnó eso, pero junto con eso habían otros malestares que la población había venido ya reclamando se solucionen y logró ganar la elección. En Centroamérica, en Costa Rica, que fue un caso muy particular, no ganaron. AMLO en México se tuvo que hablar con ellos, pero ahora de alguna manera busca distanciarse. Es decir, pueden sumar, pero no son determinantes, ¿no? Yo creo que ellos son menos de los que dicen ser, son muy pero vocales, son bulliciosos. Son muy vocales en las redes sociales, en los medios, y tienen mucha plata, ¿no? Y hay plata. ¿No? Y hay, digamos, yo creo que una adhesión que está basada en la desesperanza de la gente de aferrarse a algún tipo de ideología y esta les contrabandea este tipo de cosas. Esto nos lleva a la discusión que comentabas de la política educativa, porque se ha abierto pues una comisión investigadora, ahora se le ha dado facultades a esta comisión en el Congreso para investigar a 6 gestiones de ministros de educación esta tarde sobre, bueno, los libros. Sí. Se van a poner a leer libros escolares para ver pues qué tantas barbaridades puede haber. Puede haber un colectivo de gente, de profesionales que han trabajado en el ministerio y que están familiarizados con el tema de educación. Me comentaban sus miembros que de repente la ministra de Educación ha caído en el juego. Sí, a la hora de, bueno, el propio presidente Vizcarra ha estado ahora en la tarde, ¿no? Que prometiendo que va a corregir esto, lo dijo en su discurso. Y al final pues estábamos hablando de un link que te remitía a una enciclopedia cubana, qué sé yo. No, que además está acreditada y que finalmente, digamos, se utiliza como referencia para discutir esos temas. Pero es un link. Pero pues, en el peor de los casos... Yo sé qué cosa, veo el link en el libro y lo voy a copiar íntegro, o sea... ¿Se cayó un poquito en este juego? No, yo creo que la ministra se asustó. Creo que el presidente tiene una magnífica oportunidad ahora de evitar que le pase lo que pasó a Kuczynski con Saavedra. Porque lo que están haciendo ellos es atacar la política que Saavedra encarnó desde el gobierno de Antumala. Y entonces es una reedición de ese intento de traerse abajo la política. Pero ¿qué diferencia hay? El momento en que se bajaron a Saavedra, estaba como presidente Kuczynski, y miren qué circunstancias hasta ahora. Hoy día Vizcarra puede tener ahí un punto de apoyo para plantarse bien y decir que es una política de Estado, y se defiende, al margen de que puedan o no investigar, y al margen inclusive de que admitan que había un error ahí, ¿no? Así es, se han quedado demasiado... No, y los extremos, fíjate cómo se juntan, ¿no? Hoy día, al presidente de la República que estuvo en Junín, un grupo de gente, supuestamente padre de familia, muy interesado porque la educación mejore, quemaron unos libros pornográficos. Resulta que han captado a uno de los principales promotores que tiene cercanías con el Movadef y que ha participado en varias movilizaciones. Tengo el nombre de este caballero por ahí y me llamó mucho la atención porque ahí realmente, literalmente los extremos se juntan. O sea, digamos que un aliado del fujimorismo para esto es Javier González, ¿no? Exactamente. Él recabó firmas para Movadef, ¿no? Anunciando que eran para controlar asistencia en marcha de padres de familia. O sea que ahí ves, ¿no? Que todos se pisan las colas por ese lado. Un tema que le interesa mucho a IDL, por supuesto, está todo el tema judicial que vamos a comentar, pero es el de las Bambas. Y es el de la consulta previa y es toda esta relación con las comunidades afectadas o que están influidas por los proyectos mineros. Ahora mismo hay dirigentes de Fuerabamba, Huancuire y Pumamarca, de Chalhuahuacho todos, que han dicho que no ingresaron a esta reunión, ¿no? Y están amenazando incluso con levantar el diálogo. Salvador del Solar desde el Congreso ha dicho, ojo, este diálogo hay que defenderlo, ¿no? Con todo. ¿Qué cosa está ocurriendo ahí? ¿Qué es lo que ha pasado? Parecía que las Bambas ya era un tema por el momento superado. Lo que pasa es que es el tema más complejo de lo que inicialmente parecía, ¿no? Y eso es, digamos, una cosa que veríamos, una lección que debíamos sacar hace bastante tiempo, que cuanto más avanza un conflicto, más intereses en el medio empiezan a aparecer, y creo que estamos en ese momento. Ahora, este puede ser el conga de este gobierno. Es decir, no solo es las Bambas, sino lo que pueden significar otros conflictos que según la Defensoría están latentes y tienen características muy similares. Espinarse está complicado. Con la particularidad que el proyecto Las Bambas era un proyecto que en el origen no tenía resistencia en la comunidad, sino era un proyecto que la gente había aceptado. No es conga, no es tía María. Entonces se puede perder no solo Las Bambas, sino esa manera distinta de hacer minería en el Perú, que tiene que, por supuesto, mejorar su capacidad para hacer las cosas de tal manera que la empresa y los ciudadanos que viven a los alrededores se beneficien directamente. Pero se perdió básicamente a la hora que se vende la mina y se pierden las condiciones iniciales de negociación. Porque se hacen algunos cambios sustantivos en el proyecto, siguiendo un trámite que el propio Ejecutivo va cortando, que se hace para cambios menores. Digamos, ese proyecto tenía como eje central un mineroducto, es decir, que el mineral iba a salir por debajo de la tierra.
hasta, digamos, las provincias altas del Cusco, porque ahí tenía otra mina, Glencore y Strata, que eran los dueños de esa minera. De un momento a otro cambia y lo que iba a pasar por debajo de la tierra iba a pasar por encima. Entonces, ¿cómo creen que va a reaccionar la gente? Es decir, eso te abre todo un abanico es como de tu casa, yo vivo en una callecita conflicto. muy pequeña, que pasan de vez en cuando unos autos y un día para otro pasan 300 camiones. ¿Cómo voy a reaccionar yo si no me explican, si no me compensan, si no resuelven los problemas que, o por lo menos mitigan el impacto de los problemas que vamos a tener? La situación del lote petrolero en Loreto. Sí, bueno, eso es una historia larga también, ¿no? También 40 años de reclamo, ¿no?, de, digamos, los daños que han habido, los derrames de petróleo. Igual, el Estado, Petroperú ha sido multado por la UEFA porque no, digamos, le dio mantenimiento al oleoducto. Y es verdad, ahí también, cuanto más se demora sobre el conflicto, ya varios otros intereses empiezan a tratar de sacar. Bueno, se han dado sabotajes directos sobre. Digamos, en algunos casos hay sabotajes, pero la comisión investigadora en el Congreso que presidió justamente el ex premier Villanueva dice que, pudiendo haber algunos casos concretos de sabotaje, el problema central está en la falta de mantenimiento al oleoducto. Años de años que no se ha mantenido, entonces ahí empezaba a generar estos problemas, ¿no? Comentario final sobre la situación de Pedro Pablo Kuczynski, de Alan García. Hoy, bueno, Alan García ha aludido a IDL, porque ha dicho IDL Gorriti, es el que, ¿no? Así lo dijo él, ¿no? El que saca los documentos, pero... Nuestros enemigos del IDL ha dicho. Pero el tema es que más allá de eso, estos son documentos que están en el poder de la Fiscalía, ¿no? Mira, o sea, las pruebas, vamos a decir contra García, pero contra el señor Nava, las ha proporcionado Odebrecht y la tiene la Fiscalía. No, pero además, un dato objetivo. Dime, Enrique, un solo medio de comunicación que no haya publicado esa información el día de hoy o en su portada o, digamos, de una manera relevante. No hay, todos lo han tenido que publicar. Entonces, todos los medios se equivocan y están publicando algo que no es cierto, por un lado. Y en segundo lugar, eso demuestra la importancia del acuerdo, porque toda esa información que Odebrecht ha entregado, ¿no es cierto? Es post-acuerdo. Post-acuerdo. Está en el marco, además, de lo que ellos tienen que entregar a cambio de los beneficios que ellos ya han venido en los últimos tiempos adquiriendo. Y no lo van a poner en riesgo porque el señor García se ponga nervioso o se ponga a insultar a medio mundo. Ahora, García está muy preocupado porque el señor Nava no es cualquier personaje. No solo era su secretario general, su amigo, su socio de algunas empresas, y en segundo lugar, digamos, la pregunta que uno se hace, y mira la particularidad del caso, ¿no? Todos los personajes involucrados en estas coimas son personajes que no tenían capacidad de poder obrar en el marco de lo que terminaron beneficiando a Odebrecht, es decir, no eran ministros, nada. Atala no tenía cargo en el momento que dieron el 1.300.000. No. Nava no Luego tenía la es vicepresidente de posibilidad. Petroperú, pero estamos hablando 2, 3 años Jorge antes. Cuba no era viceministro de Transporte, sino de Comunicaciones. ¿Por qué escogieron a personas que no tenían ningún nivel de participación en esos casos para darles coimas? Porque, y esa es la investigación que está haciendo el Ministerio Público. ¿Testaferros probablemente? Yo creo que sí, ¿no? Además, ¿qué importancia tenía Nava? Y fíjate que hay un dato bien importante que no se ha resaltado mucho en relación a Nava. A Nava lo nombran ministro de la Producción el 13 de mayo del año 2011. Claro, se dijo que era para darle el antejuicio del ministro, ¿no? Yo no tengo la menor duda, ¿no? Ahora, eso pasó 5 años y ya se venció y hoy día está en el apuro que está, ¿no? Y por eso creo que Alan García está más desesperado de lo que ha estado en los últimos tiempos. La situación de Pedro Pablo Kuczynski, la audiencia de prisión preventiva se ha pateado para mañana, se liberó a la señora Kisic, al señor Bernaola, su chofer, su secretaria. Se ha pedido también la prisión preventiva de Gerardo Sepúlveda, que llamaba la atención que hasta ahora no hubiera sido involucrado directamente. Bueno, el señor está fuera del país, es muy difícilmente va a venir, habría que abrir pues un proceso de extradición como el de Fujimori prácticamente. Pero la situación de Kuczynski se complica al punto de poder llegar a una prisión preventiva. Yo creo que está bien complicada, ¿no? Y hay que evitar caer en la caricatura a la que quieren llevar los abogados de parte o de otros casos parecidos, ¿no? Que empiezan a argumentar, primero, que Pedro Pablo Kuczynski no debería estar porque no hay peligro de fuga. Y en ese tercer elemento que valora el juez para la detención preliminar o operación preventiva, hay 2 criterios. Uno que puede ser el peligro de fuga y el otro obstaculización de la justicia. Y es por este último que el fiscal José Domingo Pérez, el juez que le dio la detención preliminar y la sala que le negó en la apelación el revertir esto, han determinado que hay elementos razonables para pedir que él pueda obstaculizar la justicia. Y pero Pablo Kuczynski no es como él dice, no está ahí porque alguien le quiere, digamos, traer abajo la honra, 60 años de trabajo. Él está ahí porque lo están investigando por delitos y al parecer no se da cuenta, y ese es un problema también en el ámbito político, de que hay una línea entre lo privado y lo público que no se da cuenta, que ha pasado pues, muy rápidamente. Es que ese es el problema de Kuczynski, no se da cuenta porque él nunca asumió un conflicto de interés, ¿no?, grave acá. Pero mi pregunta final va,
conflicto de interés te alcanza para la hipótesis de la Fiscalía de decir esto sirvió o fue cómplice del andamiaje legal que permitió que Alejandro Toledo cobre la coima, ¿hasta ahí podemos llegar? Bueno, lo que pasa es que Alejandro Toledo cobró una coima, eso digamos está más o menos ya bastante bien documentado, sustentado. sí. Pero para que se pudiera llevar a la práctica ese ofrecimiento que él hizo a Odebrecht, que es la materialización de estas obras, con todas las cosas que tenía a favor de Odebrecht, tenía que generarse todo un andamiaje para que eso se pudiera concretar. Para que eso sucediera, tuvieron que participar varios funcionarios de distintos niveles. Y ahí es donde la Fiscalía dice que el papel que cumplió Kuczynski era, digamos, central, porque si él no hubiera tenido esa participación, no hubiera podido ganar. Eso es lo que está en investigación. No se sabe exactamente cuál va a ser, pero al final del día, lo que ha pasado ahora, todos los que han visto este caso han llegado a la misma conclusión, que él está en un serio problema. La famosa sesión de proinversión y demás. Glatzer, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos, después de la pausa, a seguir escudriñando la situación de los expresidentes de la República con el penalista Luis Lamas Pucci. No se muevan.